Yo quiero en esta hora comenzar introduciendo de la siguiente forma. O sea, muchos de nosotros, o la mayoría de los creyentes, cuando llegamos a Cristo, tenemos un dilema, ¿amén? Y el dilema que nosotros tenemos es de qué forma podemos santificarnos más, amén. Digo, todo aquel que está en el proceso de creer en Jesús y de buscarle más, constantemente se está haciendo esa pregunta: ¿de qué forma podría yo santificarme más? ¿O de qué forma podría yo agradarle más a Dios? ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? ¿Qué podría hacer yo para agradarle más a Él? ¿O de qué forma podría yo cambiar un poco más para Él? Porque recuerde que lo que usted y yo estamos buscando es una transformación, ¿verdad? Entonces, si estamos buscando una transformación, quiere decir que a quien antes usted veía, ya usted no quiere verlo. El Javier viejo, el Tony viejo, el Yaciré viejo, ya uno no quiere ver a esa persona, ¿verdad? Uno quiere que esa persona pase a otro plano, que ya esa persona no exista para nosotros. Entonces, lo que el cristiano está buscando diariamente, alguien que realmente ha conocido a Jesús, es que la palabra de Dios haga un efecto en su vida, ¿amén? Para así ir creando una transformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir buscando, a medida que vamos creciendo, desarrollándonos año tras año, en este caminar de fe, buscar la manera de que hayan cosas que nos vayan transformando, para cada día parecernos más ¿a quién? Vamos, yo quiero que usted participe también en esta mañana, para que cada día nosotros nos vayamos pareciendo más ¿a quién? Porque la Biblia dice que la estatura del varón perfecto es uno solo, es Cristo Jesús. Es lo que usted y yo estamos buscando, tener un comportamiento aunque sea parecido a Él. Y sabemos que no estamos ni siquiera al tantito de llegarle a Él, a los talones, pero estamos tratando de buscar un comportamiento parecido al de Él. Amén. Entonces, es normal que en medio de este caminar, usted y yo a veces lleguemos a una insatisfacción. ¿Y por qué una insatisfacción? Porque cuando comenzamos a reflejarnos en Cristo, nos damos cuenta cuánto nos falta para llegar a Él. ¿Alguien me entiende? Y cuando nos damos cuenta de cuánto nos falta para llegar a Él, a veces comenzamos a caer en ciertas desilusiones. A veces comenzamos a verlo a Él muy lejano. Y eso puede llevarnos a nosotros a dos situaciones cuando estamos buscando a Cristo Jesús. Amén. Hay dos cosas que pueden pasar cuando usted y yo estamos buscando a Cristo. Lo principal es por donde inicié. Esa frustración que uno siente al querer crecer o al querer parecerse más a Él o al querer alcanzarlo a Él, es normal. Sería extraño que usted no sienta un deseo de crecer. Sería extraño que usted no se sienta mal al verse mal y al no verse parecido a Él, porque entonces usted no sería creyente. Amén. Si en algún momento usted se ha sentido frustrado porque usted no crece, o porque usted no avanza, o porque usted ve a Cristo y usted ve a algunas otras personas y usted dice no avanzo, entonces hay un sentir dentro suyo, que ese sentir es Cristo Jesús en usted. Amén. Porque por mi propia fuerza, ya lo hemos hablado aquí, yo no buscaría al Señor, porque mi ser no quiere, mi carne no puede. Amén. Entonces, si algo me está jalando a cada día forzarme a parecerme a Él, no soy yo, es Cristo a través de mí. Es su presencia la que me fuerza a mí a que yo me refleje en Él. Si no me reflejara en Él, fuera un fracaso. ¿Alguien está aquí? Amén. Si yo no lo miro a Él para yo parecerme a Él, entonces yo hubiese fracasado como creyente. Ahora, por eso quiero enfatizar el hecho de que el frustrarte a veces es normal. El sentirte a veces en ese proceso, sentir que Cristo está lejos, es normal. Pero hay dos cosas que pueden pasar cuando usted comienza a buscar a Cristo. Estoy introduciendo para después ir al verso que queremos ir. Amén. Pero hay dos cosas que pueden pasar y ambas son muy peligrosas. La primera que puede pasar en la búsqueda de la transformación de nuestro ser es desilusionarnos por ver a Cristo muy, muy lejos de nosotros. Amén.
Y la primera que puede pasar es lo más común, que al ver la santidad de Cristo, usted comience a perder la fe en que usted puede llegar un día a ser como Él. ¿Alguien está aquí? Al ver la santidad y la pureza de Cristo, usted y yo muchas veces vamos a caer en esos ciclos de desilusión, porque vemos que mi comportamiento muy difícilmente puede parecerse al de Cristo. Cuando vemos su amor, cuando vemos reflejado la conciencia de ese Cristo puesta en el amor hacia los demás, cómo se derramaba en amor por su prójimo, cómo Cristo era capaz de entregarse por los demás, y lo que la Biblia refleja es que yo tengo que ir hacia esa estatura, y cuando yo lo veo a Él, yo digo, yo no siento eso, yo no me parezco a Él, quisiera ser como Él, pero no veo eso, y los años pasan y no lo veo. Entonces puede que venga una desilusión a mi vida, en donde digo, yo no voy a alcanzar eso, mejor abandono la idea y me dedico a hacer lo que yo quiero hacer o lo que mi carne quiere hacer, amén, porque ya no voy a alcanzar eso, amén. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Somos inmerecedores de su gloria y lo sabemos. Pero este sentimiento va más allá de sentirse inmerecedor de su gloria. Este sentimiento va a hacerte sentir fracasado conforme a la expectativa de tu crecimiento. Saber que jamás voy a alcanzar eso es lo que hace que gente suelte el camino de Dios. Y es peligroso. Y lo primero que nos puede pasar al ver la gloria de Dios reflejada en Cristo Jesús es que nosotros podemos perder la esperanza de llegar a ser como Él algún día. Amén. Y esto es peligroso. Peligroso porque al verlo a Él tenemos que entender que Él es el reflejo y la sustancia misma del Dios eterno. Usted y yo nunca vamos a ser como Dios. Amén. Pero tenemos a alguien que por una naturaleza es el Espíritu Santo que viene a nosotros, y la Biblia dice que no por nosotros sino por el Espíritu que mora en nosotros, entonces usted y yo seremos transformados hacia Cristo Jesús. Es primeramente entender que no eres tú el que va a llegar a Él, es el Espíritu Santo el que te va a llevar a Él. Jesús no le dijo a sus discípulos, vayan y traten de seguirme a su fuerza. Él dijo, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo, y cuando Él venga los guiará a mí. ¿Alguien está aquí? Entonces no soy yo el que va hacia Cristo, sino que entre más crece el Espíritu de Dios en mí, Él me guía. Y una de las palabras más usadas en el libro de los Hechos es guiado, guiado, guiado. Creo que casi todos los creyentes del libro de los Hechos fueron guiados, y más adelante todos los demás creyentes, porque Hechos fue el inicio de todo un ciclo, y después viene un poco de cartas, ya usted sabe, y después de eso viene Apocalipsis, y todo eso habla de los apóstoles. Todos ellos fueron guiados por el Espíritu. Y su vida se parecía cada día más a la de Cristo, no a causa de ellos, sino a causa del Espíritu que los guiaba al Cristo mismo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿qué nos atrae a Cristo sino su presencia? ¿Qué nos lleva hacia Él sino el mismo Cristo que mora en nosotros? Y sin Él, ¿qué podemos alcanzar? Pablo decía y entendió después de un tiempo de vivir con aquel aguijón, de que él no tenía nada en que gloriarse en la carne, sino más bien de sus debilidades, porque donde él era débil, entonces Dios se hacía fuerte. ¿Alguien me entiende? Entonces Pablo dijo claramente, yo no de nada me glorío, porque todo lo que hasta ahora he logrado ha sido por Dios, y de lo que poco, en lo que yo he fracasado, ha sido por mí. Pablo dice, si de algo me glorío es de mis errores y de mis debilidades, porque los fracasos que he tenido han sido por mí, pero las victorias que he tenido han sido por Dios. Entonces Pablo dijo, si alguien habla bien de mí, no es por mí, es por Dios. Y si alguien llega a hablar mal de mí, no es por Dios, es por mí. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces que yo me frustre sí es normal, pero que yo llegue a creer que soy fracasado por no parecerme a Él, eso estaría mal. ¿Por qué? Eso sería un fracaso total. ¿Por qué? Porque yo en mis fuerzas no lo lograré.
Para eso estoy aquí, para eso me arrepentí, para eso corrí a Él, porque yo era incapaz de llegar a Él si no fuera por su Espíritu. Usted es incapaz de inclusive venir a la casa de Dios si no fuera por el Espíritu que ahora mora en usted. Antes era como ir, como que si te hicieran un exorcismo. Era como si te inventaran no sé a quién. Cuando decían iglesia, alguien está aquí, ¿cuántos no pasaron por eso? Pero ahora, ¿qué te impulsa a ir a la casa de Dios? No es el pastor, pero quizás sí sea la palabra que se predica en el lugar. Porque usted sabe cuando hay sinceridad, ¿verdad? Entonces, cuando usted es motivado para ir a la casa de Dios, cuando usted es motivado para usted adorar, cuando usted es motivado para usted alabar, eso no proviene de usted, eso proviene del Espíritu de Dios que mora en usted. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Si nada proviene de mí. Así que lo primero que puede pasar a la hora de ir buscando la transformación es que usted se puede desilusionar. Pero hoy quiero que usted entienda que esa desilusión es un sentimiento que proviene, si bien, de nuestra carne, pero que al llevarnos a nosotros a creer que ese sentimiento es cierto, puede fracasar como creyente. Porque nada de lo que usted está haciendo en su carne puede acercarlo a Dios, sino todo lo que usted hace mediante el Espíritu Santo de Dios. Toda obediencia a Él nos acerca a Dios, y toda desobediencia a Él nos aparta de Dios. Porque el obedecer a la carne es muerte, dijo Pablo, pero el obedecer al Espíritu es vida. ¿Alguien me entiende? Amén. Entonces yo quiero que usted entienda, número uno, que sentirse frustrado a veces es normal. La carne le va a hacer sentir a usted que usted no se parece ni un poco a Cristo Jesús. Pero usted no tiene que parecerse a Él físicamente, porque la imagen no habla de un parecido físico, de un parecido en el caminar o de un parecido en el hablar, aunque ciertamente hay frases que usted y yo vamos a usar en las que nos vamos a parecer a Él, pero no era un parecido físico. La imagen hablaba de otra cosa mucho más importante, amén. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios en nosotros, no es el espíritu de un humano dentro de usted, es el espíritu del mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora, por favor? Necesito que usted me preste atención. Amén. Y el que levantó a Cristo de entre los muertos no fue cualquier espíritu, fue el espíritu del Dios eterno, el que mora en eternidad. Aleluya, ¿alguien está aquí? El que nadie ha visto, imagínate tú. La imagen viva del Dios eterno está reflejada en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo utilizó el rostro de uno llamado Cristo para revelarse a ti. Y cuando Él se revela a ti, se revela como el mismo Dios eterno encarnado, para que usted conozca la imagen del Dios que vive. ¿Alguien está aquí? Para que usted conozca que Él es eterno, que Él es poderoso. Pero no lo hace por Él mismo, porque Él, nadie puede verlo sin morir. Pero se refleja en su Hijo, y su Hijo se refleja en el Espíritu para que usted le conozca. Amén. Entonces yo quiero que usted entienda algo. El primer sentimiento que nos hace sentir fracasados es un sentimiento que usted tiene que eliminar hoy. Porque aunque la carne a veces se sentirá así, usted tiene que motivarse por el Espíritu. Que aunque la carne es débil, a la verdad, el Espíritu es más fuerte, ¿verdad? Si yo tengo debilidades en mi carne, es mi carne. Y ayer lo veíamos, el viernes lo veíamos, ¿verdad? Acerca de el pecado que mora en mí. Es Él el que causa el pecado, no yo. Es el pecado que mora en mí, porque fui vendido al pecado desde mi nacimiento. Amén. Fui impío desde que nací. Que es impío, no se preocupe, no lo estoy insultando, es una persona sin piedad. Amén. Entonces soy impío desde mi nacimiento. Los niños son impíos desde que nacen, ya lo vimos también. Entonces usted no tiene capacidad de buscar a Dios si no es por el Espíritu de Dios. Así que en la búsqueda de tu transformación, lo primero que puede pasar en un ser humano es que se sienta completamente lejos de la naturaleza de Dios y de un parecido a Él, y eso le haga retroceder. ¿Alguien dice amén? Amén. Eso le haga ir hacia atrás.
Y lo segundo que puede pasar, que es 2 veces más peligroso que lo primero, es que sintamos que somos merecedores de esa gloria y que ya nos parecemos a Él lo suficiente como para mostrarle esa imagen a los demás para que me sigan a mí. Porque mucha gente toma el verso de Pablo que dice que sean imitadores de mí como yo de Cristo, muy a la ligera, haciendo ver que mis buenas acciones son dignas de imitación y de que alguien es digno de seguirme porque yo he sido bueno. Discúlpeme, nadie ha sido bueno, y solo el Espíritu de Dios que está en nosotros nos lleva a lo que hoy somos. Yo no sería para usted el pastor Javier si no fuera por el Espíritu de Dios que mora en mí. Y sin Él yo sería nada. Usted no será nadie sino por el Espíritu que hay en usted. Lo que antes usted era nada. Quizás ahora usted puede sentar a 2 personas y darle un consejo, pero eso no es por usted, es por el Espíritu de Dios que mora dentro de usted. Las victorias que usted comenzará a tener ahora no será por usted, será por el Espíritu de Dios que mora en usted. El testimonio que usted tendrá de ahora en adelante delante de la persona no será por usted, sino por el Espíritu de Dios que mora. ¿Alguien está aquí? Entonces, es mucho más peligroso el segundo sentimiento, porque hay gente profesando: mira mi vida, sígueme a mí, soy tu ejemplo a seguir, yo te mentoreo, yo te llevo, yo te hago, yo te subo, yo te llevo a las nubes, al cielo y te meto allá arriba. Gente hablando de sí mismo como propios mesías, como salvadores propios, cuando nosotros como predicadores, evangelistas, profetas, ministros, nuestro trabajo es llevar a la gente a Cristo Jesús, el único camino, la única verdad y la única vida. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. ¿Cómo es posible que haya personas enseñando esta doctrina herética que está llevando a gente a la perdición e idolatrando hombres, cuando nuestro trabajo verdadero es llevar a las personas a Cristo Jesús? ¿Usted está aquí o no? Entonces, el segundo sentimiento que puede meterse en el ser humano es que es suficientemente sabio, suficientemente santo, suficientemente perfecto como para enseñarle a los otros su perfección, para que por medio de ellos otros se motiven también a ir a la iglesia y a seguir a Dios. Discúlpeme, si lo que hay en mí es mío y puedo mencionarlo como mío, entonces yo no estoy adorando a Dios. Pablo mismo dijo: ninguna de estas cosas me pertenecen a mí mismo, sino que todas ellas son por uno. El mismo Cristo dijo: las obras que yo hago, no las hago por mi propia persona, sino que aquel que me envió, Él hace las obras. ¿Usted me está entendiendo en esta hora? Y si Cristo, que tenía de qué gloriarse, que si Cristo, que muchas veces cuando hablaron demostró la naturaleza espiritual de la que estaba formado. ¿Por qué? Porque en ocasiones Él dijo: discúlpeme, ustedes se emocionan por cosas naturales, pero yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. En pocas palabras, yo estaba en el cielo cuando eso pasó. En otra ocasión le dijo a los fariseos: yo era antes que Abraham. ¿Alguien está aquí? Amén. Y aún teniendo de qué gloriarse, su frase era: ni lo que hablo sale de mi cuenta, ni lo que hago sale de mi cuenta, sino el Padre que me envió. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, que no somos ni siquiera Cristo en esta tierra, para tomar la gloria que le pertenece a uno? El nombre que es sobre todo nombre se le dio a uno solo, y ese es Jesús. No es el mío. El mío representa a Cristo. ¿Alguien está aquí? Y si mi vida no exalta y adora a Cristo más que a mi propia persona, he fracasado.
Hoy en día los pastores están llevando a la gente a una idolatría oculta a ellos mismos. Son ídolos de las personas y las personas no se han dado cuenta que han puesto su esperanza y su confianza en hombres y en mujeres terrenales más que en Dios. Y se han olvidado que la gloria le pertenece a uno solo y que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Alguien está aquí? Entonces el segundo sentimiento es mucho más horrendo que el primero. El primero nos lleva a sentirnos inmerecedores y nos lleva a separarnos de su voluntad, ¿ven? Pero el segundo nos hace sentir merecedores de algo de lo que no somos merecedores. ¿Alguien me está entendiendo? El segundo le hace sentir a personas muy grandes conforme a la fe. Y eso hace que humillen a otros que quizás tienen una relación personal con Dios, pero al ver gente muy grande en la fe, comienzan a sentirse desilusionados de ellos mismos. Porque hoy en día ver el poder y la manifestación es más grande que ver la salvación de Dios en usted. Y hay gente que se está sintiendo fracasada con la salvación en la mano. Y otros que tienen mucho poder y no tienen salvación. Y esto es triste, que gente pierda el enfoque de su salvación por estar buscando poderes y dones sobrenaturales. Cuando lo que realmente indica la Biblia es que usted guarde y cuide su salvación con temor y temblor. No habla de los dones, no habla de los talentos especiales, habla de que cuides tu salvación. Porque más importante que los dones y más importante que los talentos es mi salvación. ¿Alguien está aquí? Entonces el segundo sentimiento que uno siente es eso de que uno se siente muy grande y que tenemos la potestad de enseñarle a alguien acerca de mi grandeza. Hoy en día hay gente que habla más de su testimonio que del testimonio de Cristo. Hay gente que predica más de su testimonio, de lo que supuestamente Dios hizo en ellos, olvidándose que ahí están gloriándose ellos mismos de un cambio que solo proviene de Cristo Jesús. Amén. Y no es malo dar un testimonio. Lo malo es que el testimonio se convierta en tu predicación, porque hay una sola predicación y ese es Cristo. Amén. Ese Cristo crucificado y resucitado. Entonces mucha gente cree que por su propia santidad puede lograr algo, y otros creen que están muy lejos de Dios como para lograr salvarse. ¿Amén? O sea, ambas cosas están en un extremo y extremo. Ninguna de estas dos cosas son completamente buenas. Amén. Sino que hay que aprender a establecer un balance entre lo que soy yo y lo que es Dios en mí. Entonces yo quiero en esta hora hablarle bajo el tema transformados de gloria en gloria. Amén. Transformados de gloria en gloria. Y quiero basarme en el versículo principal, aunque hay muchos más, en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, en el verso 18. Pero tiene, me dice amén. 2 de Corintios 3, 18, dice así. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo? En la misma imagen, como por quién. ¿Como por quién? Ahí está diciendo claramente lo que acabo de expresarle. Entonces yo no podría, si le estoy enseñando acerca de la Biblia y acerca de cómo se lee la Escritura, yo no podría tomar un texto sin su contexto. ¿Amén? Este verso es el último que cierra un ciclo de enseñanzas en el capítulo 3 de 2 de Corintios. Amén. Es el último verso que cierra diciendo que nosotros vamos a ir creciendo y vamos a ver el reflejo como a cara descubierta. Amén. Pero en un contexto tengo que hablarle acerca de lo que el libro de 2 de Corintios está diciendo. Amén.
Y Pablo estaba explicando acerca de cómo el poder de la ley, o lo que tenía la ley como poder hasta un momento, era limitado a lo que la gracia y el poder del Espíritu Santo iba a hacer por usted y por mí. Amén. Y Pablo está explicando en la palabra de Dios que ninguna de las cosas que la ley hacía era capaz de salvarnos. Y cuando él comienza a explicar esto, cierra el versículo diciendo que el único que puede transformarnos a la imagen es Cristo Jesús, que es la imagen viva del Dios eterno, y que por medio de su Espíritu Santo nos reflejamos cara a cara en él. ¿Alguien dice amén? Entonces, si nos vamos un poco más atrás, en el verso de 2 de Corintios 3, pero en el capítulo 7, dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, porque créame que el ministerio que fue grabado en piedras, que fueron las tablas de la ley, fue con gloria. Fue con gloria porque todo el mundo vio la gloria de Dios resplandecer en aquel monte. Cuando Moisés subió a buscar las tablas, hubo gloria y poder de Dios, ¿verdad? Y fue una manifestación tremenda, pero dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? Perecer. La cual había de perecer. ¿Qué está diciendo él? Que si la gloria que había en Moisés, la cual era una sombra de la gloria que habría de venir, era poderosa, pero esa iba a quedarse, esa iba a borrarse, esa iba a perecer. Y si esa fue gloriosa, ¿cuánto más no lo sería la próxima gloria que veríamos? Amén. El 8 dice, ¿cómo no será bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el anterior, que no era por el Espíritu, era glorioso, ¿cuánto más gloria no traerá el que viene ahora por el Espíritu? ¿Alguien está aquí? Amén. Y hubo gloria porque el rostro de Moisés resplandecía. Amén. Hubo gloria porque cuando bajó la gente no podía verle el rostro. No podían mirarlo. Amén. No podían enfocar su rostro y Dios le dio la orden que lo tapara. Porque si alguien le veía esa gloria era posible que muriera. ¿Alguien está aquí? Y el Señor dice, si con Moisés pasó eso, y fue algo que iba a ser perecedero, algo que iba a ser borrado para escribir lo verdadero, entonces, ¿por qué eso para muchos tiene más gloria que lo que hoy tenemos delante de nosotros como el Espíritu de Dios? ¿Alguien está aquí? Entonces, nosotros estamos viendo que la gente comenzó a fijar su rostro ¿en quién? En la gloria que brillaba a través de Moisés. ¿Quién está aquí? En la gloria que brillaba a través de ¿quién? Y estamos viendo que muchas personas pusieron su enfoque en la gloria que brillaba en Moisés y se olvidaron que la gloria que traía Moisés encima era la gloria que provenía de Dios. Usted no está aquí. Hay gente que está viendo la gloria que brilla sobre alguien y se está olvidando que todo lo que brilla sobre los hombres solo proviene de Dios. Y lo que llevó a la gente a la decadencia fue que no tenía cómo comprender. No había manera que entendieran porque el Espíritu Santo no estaba para convencerlos. La ley estaba intentando convencerlos de que Dios era eterno, de que era único. Amén. Pero por la ley no pudieron. Y envía a Moisés como imagen para que le entregue las tablas a ellos. Y aún teniendo las tablas escritas por el dedo de Dios, no pudieron someterse a ellos. ¿Alguien está aquí? Sino que comenzaron a ver a Moisés como el hombre que portaba el poder de Dios, como aquel que se podía comunicar con Dios, y comenzaron a verlo como un ser sobrenatural, quien les hiciera a ellos el favor de comunicarse con el Padre.
Porque ellos sabían que viendo a Dios podían fallecer. ¿Alguien está aquí? Entonces dice en el mismo libro de 2 de Corintios, pero en el verso 12: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Sigue adelante. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él. Escuchen. El fin de aquello que había de ser abolido. ¿Alguien entendió? Escuchen por qué Dios le dijo a Moisés que se pusiera un velo. Porque si veía la cara descubierta, el brillo de la gloria de Dios a través del rostro de Moisés, entonces la gente iba a enfocarse aún más en Moisés que en la gloria que provenía más adelante del Padre. ¿No me está entendiendo usted? Y él le dijo a Moisés: cúbrete el rostro, porque lo que hay en ti mañana va a ser borrado para escribir lo verdadero, que es Cristo Jesús. Y le dijo a Moisés: Moisés, tú eres solamente una imagen de aquel que ha de venir. Así que le dijo: Moisés, cálmate, que si la gente ve tu rostro brillando porque estás conmigo, se olvidará que tú solamente eres una sombra de que está indicando que alguien más grande que tú viene más adelante. Y le mandó a ponerse un velo para que nadie viera eso. Amén. Y no fue la única vez que el Padre le indicó a Moisés que tenía que cuidarse de saber que lo de él era perecedero. ¿Alguien está aquí? Amén. Y en una ocasión le dice a él, Moisés le dice a Dios: me gustaría verte, Señor. Amén. Y le dice al Señor: Señor, me gustaría que poder ver tu rostro, poder ver tu gloria. Amén. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? En Éxodo 33, 17, el Señor le dijo: está bien, Moisés, no te voy a permitir verme el rostro, pero te voy a esconder en la hendidura de una peña. Amén. Y le dijo Jehová a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto tú has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, ¿qué vio Moisés de Dios? Vio sus espaldas. Literalmente, Dios no tiene una forma humana. Así que usted y yo no sabemos de qué forma Moisés vio la espalda de Dios. No nos podemos hacer imágenes de que Moisés vio a un hombre grandote moviéndose como un gigante y vio la espaldota de Dios. No, porque Dios no tiene una forma humana. Amén. Porque la palabra está diciendo que Moisés vería su espalda. Amén. Amén. Pero esa espalda que está viendo Moisés solo era para otra vez reflejarle que lo que él iba a seguir viendo era el reflejo de la parte trasera de una gloria que se iba a reflejar por el frente. Él no le podía mostrar la gloria frontal del rostro, porque la gloria frontal de su rostro le pertenecía a Jesús. Usted no me está entendiendo.
Así que Moisés tenía que entender, hasta ahora Moisés, lo siento, pero hay cosas que no te son dadas en tu tiempo. Aunque has hallado gracia ante mis ojos, no te puedo mostrar el frente, porque el frente tiene un tiempo para ser manifestado y no es contigo, es con mi hijo. ¿Me entendió? Así que le muestra la espalda. Y Moisés ve la espalda de Dios. Entonces usted tiene que comprender, esto era el motivo de que Moisés comprendiera lo que viene es mucho más poderoso que lo que hoy tenemos. Hoy tenemos una ley y esta ley no fue capaz de controlar a este pueblo para que no hiciera un becerro en el desierto. Esta ley no fue capaz de controlar a este pueblo para que no se acostaran unos con los otros. Esta ley no fue capaz de detenerlo para que no se mataran entre ellos, para que no hubiera codicia, para que no hubiera avaricia. La ley no los pudo detener, aunque quiso Moisés que fuera así. Y entendió que no había fuerza en ellos para cumplir la ley, y que la ley era un libro de condenación, no porque era mala, sino porque éramos incapaces de cumplirla. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces la Biblia dice que mientras el Señor está hablando con Moisés, le hace entender que Moisés solamente era una sombra de aquel que había de venir. Al igual que lo fue Josué más adelante, usted lo vio. Amén. Al igual que muchos de los profetas indicaron la imagen de aquel que habría de venir. La mayoría de los profetas indicaron la venida de Cristo. Isaías, en todos sus libros, la mayor parte no habló de sí mismo, sino de aquel que habría de venir. ¿Alguien me entiende? Amén. Entonces, todo el Antiguo Testamento indicaba a la llegada de uno que vendría a abolir la ley, amén, para establecer una nueva ley en el Espíritu. Y esa ley nos iba a ligar a Cristo Jesús, para entonces poder tener la capacidad, no por nosotros, porque no la teníamos, sino por el Espíritu que va a morar en nosotros. Amén. Y dice Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esos días llegaron. ¿Alguien está aquí? Esos días llegaron. Y tiene que dejar de sentirse fracasado usted que está aquí en esta mañana. Porque el hecho de que usted esté aquí ya es un impulso del Espíritu. El hecho de que usted entiende cosas que antes no entendía ya es un impulso del Espíritu. ¿Alguien está aquí? El hecho de que usted tenga deseo de leer la Biblia cuando antes usted no leía nada ya es un impulso del Espíritu. Si usted me dice, siervo, yo no he sido bautizado por el Espíritu, entonces usted se está mintiendo a sí mismo. Porque en el momento en el que usted fue sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino a ustedes. Y Pablo dice, y todos fuimos sellados por el mismo Espíritu, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Por su fuerza usted no estaría aquí. Amén. Por su fuerza usted no estaría haciéndole contra a su familia que no está en Dios. Por su propia fuerza usted no estuviera profesando la fe en Cristo Jesús, porque no había fuerza para hacer nada de eso. Amén. Éramos incapaces de hacer esto. Entonces, si eso está pasando en usted, el Espíritu de Dios está en usted. Si usted está, aunque sea, intentando orar, aunque muchas veces se duerme, el Espíritu de Dios está en usted. Porque por usted mismo no lo hubiera hecho. ¿Alguien está aquí? Amén. Si usted se ha levantado en contra de su voluntad y ha venido a la casa de Dios, es el Espíritu de Dios, no es usted. Amén. Si usted ha tenido el pecado enfrente y usted le ha dicho no al pecado, porque usted sabe que está mal y que usted quiere adorar a Dios, eso no fue por usted, fue por el Espíritu Santo. No esté esperando que haya una señal de hablar en lengua para decir que usted es lleno del Espíritu Santo. Es tiempo que entendamos que el Espíritu de Dios va más allá que unas simples frases extrañas de la boca. El Espíritu
Espíritu Santo nos llena hasta el nivel que 4 frases enredadas de nuestra boca no son la manifestación verdadera de la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te llena, se manifiestan otros frutos. Y esos frutos están escritos en la Biblia. Pablo dijo que son gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. No dijo que eran lenguas, ni tampoco que eran dones sobrenaturales. Lo que él dijo era que cuando ese Espíritu vendría, manifestaría un fruto. Y ese fruto iba a ser conocido por el amor hacia los demás. Todo lo que usted ha hecho hasta el día de hoy ha sido por él. Y si usted se siente fracasado hoy, porque usted siente que no ha crecido mucho, créame que ha crecido bastante para lo que usted era capaz de hacer sin él. ¿Alguien está aquí? Usted ha crecido demasiado para lo que usted era capaz de hacer sin él. Y si usted se da cuenta de lo incapaz que es usted y de lo capaz que es Dios, va a dejar de luchar con usted para acercarse a Dios, sabiendo que usted no puede hacer nada por usted mismo, sino solo Dios es el que puede hacer algo por usted. Por eso es que el hombre que es inteligente y la mujer que es entendido se da cuenta que tiene que soltar su vida para acercarse a Cristo, porque solo en Cristo hay una transformación verdadera. Yo no me puedo transformar por mí mismo, porque si hubiese sido así, no necesitaría a Cristo. ¿Alguien está aquí? Pero como yo lo necesito, tengo que soltarme a mí mismo y las fuerzas mías y soltar todo, porque la Biblia dice que es entonces cuando soy débil en donde me hago fuerte. ¿Por qué? El Señor dijo que en tu debilidad es donde Él se fortalece. ¿Por qué motivo? Porque es cuando tú sueltas tus ideas, cuando tú sueltas tu fuerza, cuando tú sueltas el deseo que tienes de hacerlo por ti mismo, cuando el Espíritu de Dios llega y comienza a hacerlo por ti. ¿Me entendió? Entonces, Pablo está diciendo, en el verso que leí, que nosotros estamos hoy teniendo una gracia más grande todavía que la que tuvo Moisés, 2 Corintios 3:18, donde iniciamos. Él está diciendo que nosotros tenemos una gracia más poderosa que la que tuvo Moisés. ¿Cuál es esa gracia? Él dijo que Moisés vio la espalda. ¿Alguien está aquí? Que Moisés vio la espalda de Dios. Pero a nosotros nos está diciendo, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, sin velo, como un espejo, la gloria del Señor. Él está diciendo, ya no hay un velo que le cubra. Usted está viendo a cara descubierta lo que Moisés no pudo ver. La gracia que Moisés no pudo tener, lo que Moisés le rogó a Dios que le mostrara, el Señor te lo está mostrando a ti sin que se lo ruegues. Y él dice que he quitado el velo que cubría el rostro, porque ya no es Moisés, ahora es mi hijo. Y ahora pueden verlo a cara descubierta. ¿Por qué? Porque si era Moisés, la gente se iba a enterrar en Moisés. Pero como es mi hijo, no me interesa que se entierren en mi hijo, que vivan por mi hijo, porque yo le di un nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien me está entendiendo? Y él dice, ahora ustedes pueden verle a cara descubierta a él, porque él me da gloria a mí. Moisés no me daba gloria a mí. Por eso es que todo el que creyó en Moisés todavía está embotado en Moisés. Hay gente que creyó en la ley que todavía no cree que Jesús es el Mesías, porque vieron supuestamente la gloria de Dios en Moisés y aún así no le vieron el rostro brillando, pero quedaron creyendo tanto en él que se olvidaron del Mesías. Por eso el Señor dice que ahora tenemos una gracia distinta y que veamos a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, y en ella somos transformados de gloria en gloria a la imagen como por el Espíritu. ¡Qué gracia poderosa! Y usted no lo está entendiendo.
Usted no sabe lo que usted tiene delante suyo. Tener la gracia de Cristo delante de ti, a cara descubierta, era el deseo de ellos. Porque la Biblia dice que cuando los fariseos estaban hablando con Jesús, le dicen a Jesús: tú te crees más grande que nuestro padre Abraham. Y Jesús le dijo: de cierto les digo a ustedes que antes de Abraham yo era, porque Abraham vio mis días y se gozó. Y ellos dijeron: este hombre verdaderamente tiene demonios. Abraham murió hace muchos años y tú, si acaso, has llegado a los 30 años y dices que eres mayor que nuestro padre Abraham. Y Jesús dijo: él vio mis días y se gozó. ¿Y por qué se gozó? Porque sabía que era en él que estaba el cumplimiento de la promesa que le habían hecho hace un tiempo a él. Abraham sabía que él iba a tener un solo hijo, pero la promesa de Abraham era estrellas del cielo y arena del mar. Abraham sabía que ese cumplimiento no venía a través de Isaac. Era su único hijo. ¿Cómo podía ser multitudes? ¿Alguien está aquí? Pero lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham iba más allá. Y le dijo: como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Lo que Abraham vio era que había uno que iba a multiplicar su descendencia en fe. Por eso le llamó el padre de la fe. Y le dijo a Abraham: a través de tu testimonio serán benditas todas las naciones de la tierra. No le dijo que iban a ser, todo el mundo iba a ser hijo físico de Abraham, pero sí todos iban a ser hijos espirituales de Abraham por medio de la fe en el mismo que Abraham había confiado. Dios mío. Así que Abraham vio que el cumplimiento de su promesa era Jesús. Abraham vio los días mesiánicos y se gozó. Porque dígame usted, ¿quién fue el que se le apareció en el desierto a Abraham? ¿Quién fue el que le dio cumplimiento de la promesa a Abraham? ¿No fue Cristo? A quien él vio en el desierto, con quien se sentó en el pasado, y ellos no entendían, los fariseos, que a quien tenían enfrente era el mismo que se había sentado con Abraham a comer y después le declaró la palabra. El mismo que cuando Abraham termina aquella batalla para librar a su sobrino, se lo encuentra y le entrega los diezmos de todo. Ese era Jesús. Abraham lo conocía desde ese tiempo. Jesús estuvo con él y vio el cumplimiento. Y Abraham vio que el cumplimiento de su promesa era Cristo. ¿Alguien me está entendiendo, no? Y lo que no pudo ver Abraham, lo que no pudo ver Moisés, lo tiene usted hoy. Cara descubierta. Y usted no está atesorando la realidad de un evangelio que estaba encubierto y que ahora se ha abierto para usted. Un evangelio que es verdaderamente la gloria de Dios. Escuchen lo que dice la Biblia. Y en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, pero en el verso 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún como encubierto, pero Pablo está diciendo no es así. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está. Y después, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién no puede darse cuenta que el evangelio es la gloria de Dios? Los incrédulos. Porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento para que estén detrás de señales, de prodigios y de milagros que le hacen
hacen ver que esa es la gloria de Dios. Usted ha visto cómo la gente hoy en día utiliza la palabra gloria para todo. Y te invitan a un evento. Venga, que en este evento se verá la gloria de Dios. Si va un predicador que tira 15 personas al piso y todos vomitan, se vio la gloria de Dios. ¿Ah? Si va un predicador que mueve las manos y todo el mundo se va al suelo, se vio la gloria de Dios. Pero lo que está diciendo la Biblia es que lo que resplandece es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, que es el que hace que resplandezca la luz de Cristo en el corazón de las personas. Lo que hace que se quite el velo y que la gente vea cara descubierta a Dios es la predicación del Evangelio. Jesucristo que murió en la cruz y que resucitó el tercer día. El Evangelio es que Cristo resucitó para darte vida y vida en abundancia. Y si usted quiere saber dónde hubo gloria, gloria hay cuando se predica un mensaje que refleja la gloria de Cristo. Eso es gloria. Aunque usted le dé sueño, ahí hay gloria, porque es la predicación del Evangelio la que lleva a la gente a la salvación. ¿Usted está viendo o no? ¿Ah? ¿Y por qué los incrédulos no creen? Porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento. Por eso es que hoy al evangelio verdadero le llaman a alguien que da pereza, alguien que predica mucha Biblia, dicen ellos que da sueño, porque están cegados. Quieren señales, quieren milagros, quieren prodigio, quieren profecía, quieren que alguien les diga lo que les va a pasar mañana. Ellos quieren brujos. Ellos no quieren la gloria de Dios reflejada en la palabra. Ellos quieren milagros y señales. Y como su entendimiento está cegado por el, escuche lo que dice, por el Dios de este siglo. Dios con minúscula no es Dios. Ese es Satanás. El Dios de este siglo es Satanás. Y fue él el que tiene poder para cegarle los ojos del entendimiento, para que los incrédulos busquen esas cosas. Pero usted fue descubierto por el Evangelio. Usted ve a Cristo a cara descubierta. Usted ve la imagen de Dios a través de la palabra. Usted tiene la dicha de tener la predicación del Evangelio. Mientras que ellos siguen buscando señales, milagros, prodigios, maravillas. Y muchos seguirán buscando la gloria de Dios en estas cosas. Pero usted sabe que la gloria de Dios está en su palabra. Que la gloria de Dios está en el Evangelio predicado. Y que ahí es donde está la verdadera salvación. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Así que créame que hay muchos pastores que le sirven a ese Dios con minúscula y no al Dios que usted y yo le servimos. Pastores que están profesando que lo único que demuestra la gloria de Dios es los poderes sobrenaturales. ¿Y usted sabe cuántos demonios le sirven a ese Dios con minúscula? ¿Ah? ¿Usted sabe cuántos demonios hay detrás de ese Dios con minúscula? Que pueden hacer lo que Él diga cuando Él diga. Por eso es que hay muchos que operan en milagros, sanidades, prodigios más poderosos que los predicadores del verdadero evangelio. Y gente que dice, pero explícame eso, explícame lo otro, explícame esa señal. Escúchame bien, las señales no son las que marcan la salvación. Es el evangelio que refleja el rostro de Cristo a cara descubierta. La Biblia está diciendo claramente que es Cristo, a través del evangelio, el que revela el rostro de Él. Y que nos lleva a nosotros en un crecimiento de gloria en gloria. ¿Dónde está la verdadera gloria de mi transformación? La verdadera gloria de mi transformación está en que yo entienda que yo soy ministro de un nuevo pacto por el Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí? Segunda de Corintios 3:3. Dice,
siendo manifiesto que soy cartas de ¿quién? De Cristo. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino Con el Espíritu de Dios vivo. con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? No porque seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu Vivifica. La competencia es de nosotros. O sea que yo puedo decir que yo soy competente por mí mismo, que todo lo que he logrado ha sido por mí, que yo fui seleccionado y escogido por esto, y no fue la misericordia de Dios, no, es que Dios me seleccionó a mí desde hace mucho tiempo, y yo soy el elegido de Jehová para llevar este mensaje. ¿Ah? No es porque realmente la competencia que Dios nos ha dado, es porque nos alumbró la luz del entendimiento por medio del Evangelio, y todo aquel que le quita el velo y que ya no ve a Moisés y que ya no ve la letra y que ya no se ve a sí mismo, sino que ve a Dios a cara descubierta a través de ¿quién? De Cristo. Esa persona se le abre el velo para tener una comunicación cara a cara con Dios. Amén. Y nos hace competentes de un nuevo pacto, no por mi competencia ni por la tuya, no porque yo podía o tú podías, no porque yo tengo un talento o tú lo tienes, no. Nos hace competentes de un nuevo pacto por Cristo. ¿Alguien está aquí? Amén. Y esa competencia no proviene de nosotros, proviene de quién, dice, de Dios. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué letra? La letra que hoy tiene, esa letra que usted tiene en la mano, es la que mata. ¿Ah? Es imposible que esté hablando de esta letra. La letra de la que está hablando la palabra de Dios es la ley. O sea, la Biblia está diciendo que la letra mata, mas el Espíritu ¿qué hace? Vivifica. Ella está hablando no de la letra que usted tiene hoy como Biblia. ¿Alguien está aquí? Amén. Porque la letra que usted tiene como Biblia, si bien es cierto, incluye en el Antiguo Testamento, amén, Amén. una serie de libros que indican hacia el Nuevo. Amén. Así que la ley está escrita solo para que usted tenga la historia de cómo el Salvador llegó y de cómo toda la ley indicó hacia él. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Sí, por eso es que usted y yo tenemos que leer la Biblia para saber el contexto de la historia, pero no para quedarnos anclados en el pasado. ¿Y cuánta gente hoy en día, cristianos, están judaizando, participando de las costumbres judías porque piensan que siendo judíos será más fácil que se salven? Muchos cristianos hoy en día participan de las fiestas judías, hasta gorritos se ponen. Cuando van a orar, se compran un chal de esos que usan los judíos, oran como ellos, se tiran en el piso, o van a las paredes y hacen reverencia también. Miran videos de cómo oran allá y oran hacia acá también porque sienten que hay efectividad en eso. Pero si eso era lo que tenía condenado, las costumbres, tenían condenado al pueblo que era de Dios y los dejó embotados en su razonamiento, ¿por qué yo me voy a volver a costumbres huecas que no tenían el poder de conectar a la gente con Dios? ¿Alguien está aquí o no? Amén. ¿Para qué vuelvo allá? Si hay un nuevo pacto. Y ese pacto que me conecta directamente con Dios a cara descubierta. Gloria a Dios. ¿Alguien está aquí o se nos fue? Amén. Yo creo que usted tiene que entender que el crecimiento verdadero de nosotros viene cuando usted y yo comenzamos a entender que hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia. Amén.
y que usted está conectado con el Padre, hoy usted tiene que quitar ciertas ideas. La primera idea fue como iniciamos. La primera es que usted no cambia por usted mismo. Usted cambia entre más se refleja a Cristo en usted a través de este bendito evangelio. Así que si usted está pasando problemas y situaciones es porque usted se está apartando de ese evangelio. Amén. Entre más usted se acerque a la presencia de Dios y a este bendito evangelio, usted va siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Lo leímos al principio, ¿verdad? Entonces, si usted realmente quiere ser transformado por Dios, no son sus esfuerzos personales los que van a lograr eso, sino lo que usted se esfuerce para acercarse a Dios. Por eso dice la Biblia que el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Entre más me acerco a Él, mejor será para mi vida. Entre más me someto a Él, mejor será para mi vida. ¿Alguien está aquí? Entre más suelto mi carne, más se glorifica a Dios en mí. ¿Entendió? Entonces por eso es que usted tiene que comprender que en sus fuerzas no lo va a lograr, que en su poder no lo va a lograr, que en sus intentos no lo va a lograr, sino que tiene que tratar de soltar cosas para acercarse a Él. Amén. Y en Él usted va a ser completo. Amén. En Él usted lo va a lograr. En Él usted se va a parecer cada día a la imagen de Jesús. El Espíritu Santo hace algo. Nos modifica para parecernos a Cristo y Cristo nos conecta con el Padre. Y es tan sencillo como obedecerle a Él, como someterse a Él, como soltar mis ideas y dejarme guiar por Él para poder llegar a Cristo. Escúchame bien algo con esto y haciendo. Muchos de nosotros nos reflejamos en lo que nos falta. Y decimos, yo no voy a predicar como Él nunca. Yo no voy a cantar como ella nunca. Yo no voy a orar como Él nunca. Yo no voy a hacer esto nunca. Porque no tengo esa capacidad. Y es porque estás viendo tu capacidad, no la capacidad de Dios a través de ti. Cuando sueltes tus propias ideas y te vayas detrás de Jesús, por medio de su Espíritu Santo vas a recibir la fortaleza y el poder para entender cuál es la capacidad que opera en ti a través del Espíritu de Dios. Porque tú serás guiado a hacer cosas que jamás pensaste hacer por medio de su Espíritu. El que nunca predicó, por su Espíritu predica. El que nunca pensó adorar, por su Espíritu adora. El que nunca pensó ser evangelista, por su Espíritu evangeliza. El que nunca pensó ser alguien, se convierte en lo más grande por su Espíritu. Porque el Espíritu nos guía hacia la verdad. Si usted se deja guiar por el Espíritu hoy, usted va a entender que no es en su fuerza ni en su poder, que la verdadera transformación viene por una cercanía a Jesús. Entre más usted se pegue y se acerque a Él, más usted será transformado. Entre más usted se apegue por medio del Evangelio, la palabra y la oración, usted va a ser transformado cada día más. Escúcheme bien hoy, si usted hoy se complementa en Cristo por medio de su palabra y por medio de la oración y comienza a hacer eso parte de su vida, usted va a ser transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. ¿Alguien está aquí? Amén. Usted va a ser transformado, se lo aseguro. Que todo con lo que usted está peleando hoy ya no va a tener que pelear. Y le digo hoy, suelte la pelea propia en su carne y déjensela a Dios. Usted está carente de algo, usted está carente de paz, usted está carente de amor, usted no siente nada por nadie, usted no puede amar a su prójimo, usted no puede perdonar como debe ser. Deje de pelear con usted mismo. Ahí pasa, se lo decía también. No es hipocresía, es obediencia. No vas a lograr las cosas haciendo o forzando algo, pero si obedeces a lo que el Espíritu te dice, todo te va a salir bien. Así que cuando el Espíritu Santo dice, haz esto, hazlo. Únete a Él, escúchalo por medio de la palabra, ora diariamente y déjate guiar por lo que Él diga. Y tú vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. Lo que antes peleabas, ya no lo vas a pelear. Con lo que antes luchabas, ya no vas a luchar ahora. Porque el Espíritu de Dios te va a ir transformando a su imagen día tras día. ¿Alguien lo cree?
¿Alguien lo cree? Póngase en pie.